que venía a mi vida. A veces nos cuestionamos, preguntamos, y está bien que lo hagamos, que le preguntemos a Dios, que pidamos su dirección en cada una de las cosas, aún esas cosas que muchas veces nos cuesta entender, discernir y también interpretar muchas veces, porque Dios habla de una forma, ¿sí?, que muchas veces no entendemos. Habla en sueños a sus hijos, habla en visiones. Y me venía a mente algo que me había pasado, algo que cuánto sueña, ¿no? Es normal, es natural en el ser humano que uno sueñe, ¿no? Que tenga sueños, y esos sueños por ahí no logramos interpretarlo, no llegamos a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ello. Porque hay muchos momentos en los sueños que se convierten que son pesadillas, hay ataques del enemigo que también utiliza ese lugar para lastimar, para dañar. Pero hay cosas que son de Dios, y a eso voy. De eso le voy a hablar hoy, porque me venía a mente un sueño que había tenido, y no muchas veces me suele pasar, y cuando pasa, y cuando uno tiene la certeza y la seguridad que es de Dios, tiene esa confianza que sabemos que Dios lo va a cumplir en algún momento. Y hay cosas que son personales para uno, que uno no las debe de compartir, porque no entiende, y entiende de parte de Dios que no lo tiene que hacer. Y le pregunta a Dios, ¿esto será tuyo? ¿Esto será tuyo o no? Y qué bueno cuando Dios nos confirma, cuando Dios nos habla, que todavía no es el tiempo de entender estas cosas. Y ahí es donde seguimos permaneciendo, pero el trajín de la vida nos lleva a entender que todo lo que habíamos pasado, habíamos soñado en un tiempo, en un determinado momento, ahora está pasando. Qué bueno saber que Dios cumple, y no porque seamos los mejores, sino porque estamos dentro de su voluntad. Y a eso me venía, porque había un varón que estaba dentro de su voluntad, que era José. Muchos pueden conocer la historia, saber que era el hijo de Jacob, aquel que había nacido de Raquel, aquel que era el anterior a Benjamín, ¿sí? También pueden entender de que ellos también tenían sus hermanos, y toda la historia y todo el trasfondo, ¿no?, de una historia hermosa que culmina en esto que les voy a comentar, en esto que les voy a compartir en esta tarde, ¿sí? Que lo voy a invitar, hermano, que abra su Biblia en Génesis 45. Disculpe el tono del timbre de la voz, es a causa del resfrío, ¿sí? Eso que es natural, es normal, pero no nos vamos a dejar amedrentar. El Señor sabe, Él es el que pone palabra y hace que hablemos de Él en este tiempo, ¿sí? Génesis 45, 1, vamos a compartir de ahí hasta el 5. ¿Sí? Dice por título, José se da a conocer a sus hermanos. Dice así la palabra del Señor, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Así es, así sea, es amén. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y mis hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hasta ahí la palabra de Dios. Nota que el título nos está hablando de que José se da a conocer.
se da a conocer a sus hermanos. Aquellos que ya lo conocían, esos mismos que se habían criado con Él, esos mismos que habían compartido con Él. No solamente el seno familiar, sino una labor, el de pastorear, el de andar en el campo. Pero note que dice que Él se da a conocer, pero esta vez Él se da a conocer de una forma diferente. No era el mismo José, pero la esencia de José era la misma. ¿Por qué? Porque él se sostenía en Dios, porque Dios lo había sostenido hasta ese entonces. Y nota el pensamiento y la mente de ese varón, ¿sí? De ese mismo varón que soñaba cosas, que le venían cosas y no entendía. Porque cuando él en 37:5, que es mucho más antes, él había soñado que ese manojo de trigo que estaban alrededor y uno se alzaba delante de él y los demás se inclinaban. Y luego con las estrellas, luego con el sol y la luna también se inclinaban ante él. Y a causa de esto los hermanos se llenaban aún más de furia, de envidia. Y hasta su padre dice que lo reprendió, porque le dijo: ¿qué estaremos nosotros, yo y mi esposa, y nos postraremos delante de ti? Y miren lo que Dios le estaba empezando a mostrar a José en ese momento, donde nada estaba empezando a acontecer, cuando todo era nuevo, cuando él no sabía lo que iba a pasar, él no sabía que lo iban a entregar, él no sabía que lo iban a vender, él no sabía que lo iban a desechar. Sin embargo, Dios ya le estaba empezando a hablar. Pero qué difícil que es entender lo que Dios nos quiere hablar en el proceso. Porque ahí es difícil de entenderlo. Porque note que él no entendió lo que Dios le había mostrado en ese sueño. Y no era solamente uno, sino eran dos. Él no había entendido lo que Dios le quería decir, lo que Dios le había mostrado en su inocencia. Él no entendía. ¿Por qué? Porque era un hombre que creía en Dios, que buscaba de Él, que se entregaba a Él. Pero también había amor en su corazón y no había maldad en él. Por eso es que Dios le mostraba y le daba y utilizaba su vida también. Porque Él no solamente le estaba mostrando algo a él que no estaba entendiendo en ese momento, sino también a sus hermanos y a sus padres, pero también a una nación. Porque de lo que pase en este tiempo, en ese momento, iba a depender de que la nación de Israel siga caminando y no perezca. Porque dice que hubo hambre, hubo mucho hambre. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver que él haya soñado eso? En ese momento, en ese tiempo, siendo tan joven, sin poder interpretar, sin poder deducir, sin poder saber lo que era. Imagínense si él no le hubiera preguntado a Dios qué quería decir lo que él le había mostrado. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir? Que esos manojos de trigo hacían reverencia a uno que estaba por encima, que se alzaba por encima de ellos. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir? Que el sol, que la luna y las estrellas se inclinaban ante él. ¿Qué quería decir? ¿Qué estaba queriendo decir Dios? Él no lo entendía. ¿Por qué? Porque era necesario que él pase todo lo que él pasó. Y muchos pueden conocer la historia y saber. Y podemos poner en foco y en eje que a él lo vendieron. Que a él lo lanzaron a una cisterna, a un pozo que no tenía agua. Y en ese lugar él fue vendido. Él esperaba que algo bueno pase, que alguien se compadeciera de esos hermanos que comían, bebían, se reían, festejaban, sin saber. Porque imagínense que esas personas seguramente habrá caído la culpa. ¿Y cuántos años acarrearon con culpa? ¿Cuántos años pasaron hasta que todo esto acontezca? Hasta que Él se dé a conocer nuevamente. Pasaron muchos años.
pero el daño había sido hecho. Ahora note que lo podemos ver de ese lado. Podemos ver que José fue abandonado, fue dejado, fue despreciado. Podemos verlo por ese lado. Y es la realidad que la situación nos muestra. Ahora Dios nos está queriendo mostrar que las cosas eran diferentes, que el propósito de Dios era mayor que lo que le iba a pasar, mayor que la esclavitud, mayor que el dolor, que el encierro, que la soledad, que la amargura, que el frío, que el calor, que el padecer. Y eso es lo que le estaba queriendo mostrar Dios a través de todo lo que él había vivido. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros a través de lo que pasamos muchas veces. Porque a veces pensamos que el camino de Dios va a ser fácil. Y muchas veces cuando nos encontramos ahí en ese lugar, ahí en esa cisterna, donde no hay salida, donde la única mirada que tenemos es para arriba, que es donde esperamos que venga esa mano que nos extiende y nos saca de ese lugar y nos lleva a otro lugar, porque él quería salir de ese lugar, pero él quería salir de ese lugar para volver a su casa, no para ir a Egipto siendo esclavo, perdiendo algo que él tenía, la libertad. Eso que tanto apreciamos, él no lo podía tener, porque él no era dueño de su vida. Ahora Dios utilizaba esa vida, y ¿qué hacía? Que lo hacía ir de esclavo encadenado a tener libertad, a que todo lo que tocaba él prosperaba. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque Dios tenía un propósito con él, porque Dios iba con él, porque Dios lo ayudaba, lo encaminaba y también lo guardaba. Por eso es que él pasó todo lo que pasó, por eso es que él vivió todo lo que vivió. Ahora en la carne, en el ser humano, muchas veces es difícil, y es la realidad, porque no nos podemos poner en el lugar de él. No nos podemos poner en ese lugar, porque la batalla que hoy tenemos nosotros es nuestra. No esperemos que los demás vivan lo que nosotros vivimos. No esperemos eso. Vivamos lo que Dios nos dio para vivir y soportemos en Dios para que podamos vencer. Porque José no se aferró a él, se aferró a Dios. Porque a todos él le proclamaba que había un solo Dios. Y él estaba rodeado de personas que creían en muchos supuestos dioses. Él le hizo ver que había un Dios que revelaba, que había un Dios que hablaba, que había un Dios que interpretaba lo que nadie podía interpretar. Por eso es que él interpretó los sueños, interpretó lo más profundo de la mente. Eso que nadie puede interpretar, discernir, él lo hizo, porque él es el creador de todas las cosas. Él interpretó el sueño del panadero, del copero y también del faraón. Ahora él interpretó todos sus sueños, que lo llevó a un lugar donde él no tenía pensado estar. Pero él nunca pudo interpretar todavía lo que Dios le había mostrado anteriormente. Y mire cómo es que Dios lo estaba haciendo interpretar las cosas a los demás, pero él todavía no había entendido. Él todavía no había interpretado lo que Dios le había mostrado. Pero porque no era el tiempo. Porque el tiempo de Dios es perfecto. A veces queremos acortar los tiempos y queremos que Dios nos hable ya. Que nos hable ya y que nos confirme ya y que nos muestre ya. Y lo manejamos en nuestros tiempos, no esperamos el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, hermano. Hoy queremos que todos sean salvos y gloria a Dios por eso. Pero Dios tiene un tiempo para cada uno. Para cada uno. Para cada uno. Porque note que todo lo que Dios hace, lo hace por su misericordia y por su amor. Porque Él tuvo amor no solo por José, porque Él lo guardó, lo prosperó y lo hizo salir de ese lugar que no podía salir. Porque Él lo libró de la tentación, de todas las cosas malas. Él lo libró. Él lo libró de aquellos que le querían hacer mal. Él los libró, Él los sacó y los puso por alto sobre todos, sobre todos. Sobre todos aquellos que pensaban que tenían poder,
que pensaban que podían interpretar, manifestar algo de parte de sus divinidades. Dios los avergonzó. Dios los avergonzó a través de José. Los avergonzó. Y les hizo ver que hay un Dios de poder, que hay un Dios vivo. Que así como estaba en Canaán, también estaba en Egipto. Porque Él está en todos los lugares, Él está en todos lados. Por eso es que Él estaba viendo, Él estaba sabiendo, ya conocía lo que iba a pasar. Por eso es que Él había mostrado ese sueño y le había hecho ver que esto no era nada comparado con lo que yo voy a hacer. Porque todo eso que hoy te dan la espalda, hoy se van a postrar delante tuyo, pero no porque seas mejor, sino porque yo te voy a poner en donde nadie te va a poner. Yo te voy a poner por alto. Yo te voy a poner en ese lugar donde vos no querés estar, porque note que José no quería estar. Y Dios conoce eso. Dios conoce donde hay humildad. Él sabe si hay un corazón humilde. Él sabe si el corazón no se vanagloria y se exalta a sí mismo. Él lo conoce, Él sabe, porque Él escudriña cada una de las cosas. Él sabía lo que estaba padeciendo José. Él sabía lo que estaba sufriendo. Él sabía, aquel que se podía escapar de la cárcel y podía tener una libertad momentánea, no la hacía porque sabía que en Él había inocencia. Sabía que había un Dios de poder que no le había mandado a hacer eso, que había un propósito mayor que Él todavía en ese momento no entendía. Pero Él esperó, Él hizo lo que tenía que hacer. Aunque muchos le habían dado la espalda, aunque muchos ni se acordaban de ello, aunque muchos querían esconderse de Él. Dios nunca se escondió, Él siempre estuvo con Él. Él siempre estuvo. Él siempre estuvo. Él hizo ver que delante de Él nadie se podía contener. Que todo ese dolor, esa angustia, ese pesar, esa soledad se iba a doblegar. Porque había algo que le faltaba hacer. Había algo, había un paso que Él tenía que dar. Y en esa confrontación, esa unión nuevamente, el ver aquello que en ese momento a Él le dolió, porque Él se sintió lastimado por sus hermanos, aquellos que lo tenían que cuidar, aquellos que lo tenían que abrigar, lo tenían que cobijar, lo vendieron solamente por plata, lo despreciaron, lo envidiaron. Sin embargo, había algo que le faltaba hacer. Porque si es una realidad que podemos perdonar, pero a veces perdonamos de labios. A veces decimos sí te perdono, pero estamos lejos de hacerlo. Por eso Dios que a veces nos lleva y nos presenta delante de personas que no queremos estar, pero que es necesario para que soltemos el perdón y haya libertad en nosotros. Para que seamos libertados a través de su gracia, a través de su poder, para que Él nos haga ver que debemos de perdonar para ser perdonados. Y no es porque José por ahí ya no lo había perdonado, pero sus hermanos, había dolor en ellos a causa de lo que habían hecho. Por eso dice que José no se contuvo y se quebrantó ahí en ese lugar y mandó a salir a todos afuera. Imagínense ese momento. ¿Qué haríamos nosotros? Años y años cargando con amargura, con dolor, con fastidio, con ganas de vengarnos, con ganas de sacar eso que no queremos sacar. Y aquí Dios le estaba dando la oportunidad, no solamente a José, sino a sus hermanos, pero también le estaba dando la oportunidad de ver
lo que estaba aconteciendo, que todo lo que él había mostrado se había empezado a cumplir, que esa generación no iba a perecer, sino que iba a permanecer por su amor, por su gracia y porque era su pueblo escogido. No era porque solamente iban a conseguir saciar su hambre, sino que iban a conseguir algo mayor, continuar el linaje y tomar esa tierra que era prometida para ellos. Note lo que Dios estaba haciendo. Note lo que Dios hizo. Y note el corazón de José, lo que él le dijo. Porque ahí en ese momento Dios trabajó en él. Porque dice que lo hizo salir a todos, dice que quebrantó y gritó y clamó. Y dice que lloró. Lo oyeron todos, dice. Noten lo que es referencia ahí, que lo oyeron todos. No solamente sus hermanos que estaban ahí, sino todos los egipcios y también hasta el faraón. Todos ellos dieron testimonio de lo que había pasado en ese lugar. De aquel que estaba solamente por debajo del faraón, un gobernador de la tierra, que regía sobre toda la nación, estaba siendo quebrantado, estaba siendo doblegado por Dios nuevamente, porque esta es una más de todas las veces que Dios lo quebrantó y lo doblegó. Porque Dios le habló no solamente en la cisterna, no solamente cuando estuvo preso, sino Él también le habló. Sino Él también le hizo ver que tenía que tener ese amor como Él tuvo con Él. Y que era necesario que todo eso pase, para que la nación permanezca. Por eso es que le dice que no se turbe ese corazón, que no se turbe, y que no le pese de habernos vendido, que no te pese de haberme vendido a sus hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto de todo. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Delante. Él lo envió delante, lo envió primero. Aquel que era el último, aquel que no merecía nada. Aquel que vestía hasta una túnica que no le pertenecía, que no debía de vestirla. Sin embargo, Dios había movido todas las cosas para que eso pase. Ese mismo estaba yendo primeramente delante del pueblo a Egipto. Y no solamente como había llegado, porque note que dice que Él fue delante de vosotros para preservación de la vida, pero Él primeramente había ido de esclavo, sin valer nada, con un precio momentáneo. Él fue como esclavo y lo recibió como gobernador. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice, bendice. Es así. Dios bendice. Y no es en lo material, es en lo espiritual. Noten la paz. Noten la liberación que hizo Dios en los hermanos de Él. Noten las mochilas que Él les sacó, que les quitó. Raíz de amargura, decepción, dolor, culpa. Todo eso Dios lo hizo en un segundo. Todo eso Dios lo hizo en un tiempo. En ese lugar donde Él le había despojado a todos, ahora se van todos y quedan ustedes. Hay cosas que son personales. Dios le estaba hablando en ese tiempo. Dios le mostró y le hizo ver que tenía que haber un arrepentimiento genuino, una entrega genuina, tal como Él la tenía. Porque había humildad en el corazón. Había humildad en el corazón de José. Y había amor
Él le demostró eso que no sabía ni Él cómo lo podía hacer, pero Él lo hizo por amor. Ese mismo amor tiene Dios por nosotros, que muchas veces le fallamos, que muchas veces no cumplimos lo que decimos. Note que ellos se burlaban de su hermano y buscaban la forma de que él caiga, buscaban la forma de hacerle mal. Y a veces el Hijo de Dios está en esa tesitura y se maneja de esa forma, porque hoy queremos ser mejores que el otro. Hoy nos queremos poner por encima del otro y no entendemos que debemos de caminar así como el Señor hizo, que Él era manso y humilde. Por algo es desde el principio y es el fin. Él conoce todas las cosas. Él conoce, no esperes lo mejor. A veces pensamos que Dios nos va a bendecir y queremos lo mejor. Y queremos estar en los mejores lugares. Si yo no estoy acá, yo no puedo estar. Si yo no tengo esto, no hago. No, hermano. Busque de Dios. Entienda que tiene que haber primeramente humildad en su corazón. Porque si no la hay, nada va a pasar. Dios no va a utilizar. Porque Dios al soberbio lo mira de lejos. Hoy por hoy es normal ser soberbio, no, porque yo soy predicador, yo no puedo ponerme a barrer la iglesia porque predico. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que estás por encima de alguien? ¿Quién te dijo que sos más que alguien? Y ahí nos hace ver Dios, que Él está por encima de todo. Por eso podemos ver y hay que gozarse lo que uno ve. Porque ahí es donde uno tiene que dar gloria a Dios. Ahí es donde le tiene que dar gloria a Dios. Donde vemos siervos, ministros haciendo la voluntad de Dios. Haciendo lo que tienen que hacer. Sin sentirse de menos, sabiendo que lo que hacen, lo hacen por la gloria de Dios. Porque están dentro de la voluntad, porque debemos de seguir sus pasos. Qué bueno saber que Dios está tocando las vidas, está tocando los corazones y también está hablando en este tiempo. Está hablando de los jóvenes. A los jóvenes le está hablando, lo está ministrando, le está haciendo ver que Él es el que los va a respaldar. Porque aquí está el futuro de la iglesia. Los jóvenes van a hacer lo que se van a levantar, como se levantó José de ese lugar. Y empezó a ver que todo era adverso, que todo era contrario, pero sabía que había un Dios que iba a hacer lo que Él le prometió hacer. Y este es el Dios que hoy está hablando a tu vida. Este es el Dios que nos está diciendo que nos levantemos, que Él nos va a poner por encima de todo, pero para su gloria, no para la nuestra, para Él, porque todo es de Él y para Él. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo donde debemos darle gracias y empezar a orar por nuestros ministros, por aquellos que nos están dirigiendo, por los pastores, porque ellos se están levantando en este tiempo y se están humillando, cosas que nosotros no vemos a veces. Y Dios sabe y conoce, porque suelta lo que suelta. Hay cosas que hoy están pesando. Hay cosas que están queriendo perjudicar a la iglesia. Y ahí es donde el Hijo de Dios se tiene que levantar. Porque a José lo querían perjudicar de todos lados. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él. Y así como estuvo con José, también va a estar con usted, hermano. No sienta que está solo, no está solo. Dios está con usted. Dios va a pelear lo que usted no puede pelear. Pero este es el momento, este es el tiempo que tenemos que decirle aquí, Señor. No importa por qué, no importa cómo, Señor, pero yo sé que tú vas a hacer lo que tengas que hacer, Señor. Y en el tiempo que tú permitas, vas a revelar, vas a mostrar, porque también vas a interpretar todo aquello que tú le estás mostrando en tu iglesia en este tiempo. Hay cosas que van a empezar a pasar y sabemos por fe que tú nos vas a dar la victoria. Ponete de pie, iglesia, vamos a orar.
Gloria a Dios.